Buenos días. Qué gusto es estar aquí de nuevo compartiendo la palabra. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y como dijo el pastor, vamos a seguir el estudio aquí del Sermón del Monte. Y ya hace varias semanas estamos tratando aquí los domingos. ¿Sabe que esta semana, hoy empezamos lo que llamamos la Semana Santa, ¿no? Aunque para muchos empezó el viernes cuando salieron de trabajo y iban rumbo a la playa o donde iban, ¿no? Y durante esta semana, como todas las Semanas Santas, habrá muchas expresiones de devoción y de fe. Habrá procesiones religiosas, algunas de ellas televisadas aquí en España. Y en algunos casos habrá autoflagelación de personas identificándose con los sufrimientos de Cristo, hasta algunos en sus actos de penitencia se van a crucificar, crucifixiones vivas. No sé si lo has visto a veces en el noticiero. Para nosotros aquí también es una semana de reflexión sobre los sufrimientos, el sacrificio de Cristo hecho una sola vez por nosotros en la cruz. Pero para muchas personas, esta semana será una semana de penitencia. Algunos están ayunando los últimos días del Cuaresma, ¿no? Pero todas estas manifestaciones de devoción son solamente ritos vacíos. Si no están enfocadas en la persona de Jesucristo. Si no vienen acompañadas con una motivación sincera de buscar a Dios sobre todas las cosas. Uno diría, pero ¿cuáles son las motivaciones que la gente puede tener esta semana? Y tal vez tú estés aquí hoy y tú estás pensando en esta Semana Santa, ¿cómo vas a expresar tu devoción, tu fe, tu tradición? Bueno, algunas motivaciones equivocadas serían, por ejemplo, si tú crees que por hacer tus disciplinas ascéticas ante Dios que puedas ganar mérito ante Él. Eso sería una motivación equivocada. Porque uno a veces dice, pero si yo sufro tanto, si yo paso por este sufrimiento, aquello, si yo hago esto, entonces voy a ganar mérito con Dios. Hasta piensan, tengo que agregar algo a los sufrimientos de Cristo. No es bíblico. Es una motivación equivocada. Algunas personas pasan por todo esto tratando de impresionar a otros. Tal vez durante todo el año vivan como paganos, pero Semana Santa, para que la gente vea que yo sí soy un cristiano verdadero. ¿Cuáles son tus motivaciones? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer aquí en Mateo capítulo 6, del versículo 16. Mateo capítulo 6, desde el versículo 16. Y por favor, si tienes tu Biblia allá, comparte con la persona allá a tu lado que no tenga palabra allá cerca.
Dice la palabra de Dios, palabras textuales de Jesucristo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Que el Señor nos enseñe en esta mañana a través de su palabra. Así de pie, vamos a orar. Padre, te exalto en esta mañana por tu palabra. Palabra viva. Palabra dura. Palabra que penetra nuestra alma y corazón. Y yo te ruego que en esta mañana que tú, Padre, por tu Espíritu nos abras el entendimiento para que logres en cada persona aquí tus propósitos a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que llenes a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra, Señor, y que tú recibas la honra y la gloria, y que cada persona aquí salga de este lugar diciendo, hoy he oído palabra de Dios. Gracias, Padre. Yo creo en el Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, por favor, que toméis asiento. Y vamos a mantener la Biblia abierta aquí a estos 3 versículos. En Mateo capítulo 6. ¿Cuáles son tus motivaciones en esta Semana Santa? ¿O cuáles son tus motivaciones en tu andar con Cristo y todo lo que tú haces en el Señor? ¿O cuáles son tus motivaciones en tu ministerio, sirviendo en la iglesia y en el hogar? Porque lo que el Señor ha venido señalando las últimas 2 semanas y ahora este domingo en este pasaje es que el deseo de ser reconocido por los hombres le resta todo valor ante los ojos de Dios. Es decir, como él empezó en los versículos 1 al 4, si estamos hablando del dar, de la limosna, de las ofrendas, o si estamos hablando en los versículos 5 al 15 sobre la oración, y hoy si estamos hablando del ayuno, la disciplina que sea, el acto de fe que sea, si el punto es impresionar a los hombres, eso no sirve para Dios. Y el Señor hoy apunta específicamente al ayuno. Versículo 16, cuando ayunéis.
¿Qué es ayuno? Es, como sabemos, abstenernos de comida y muchas veces de bebida. Seguramente hay muchos aquí que han tenido que pasar por algún examen médico y te dijeron, hay que estar en ayunas por 6 horas, 8 horas, 12 horas. Pero no estamos hablando de esa clase de ayuno en esta mañana. Y hay ayunos a veces, por ejemplo, mucha gente este último mes ha estado en ayunas porque querían lucirse en la playa esta semana. Hay que bajar de peso, ¿no? Pero no estamos hablando de dietas. Porque en la palabra de Dios el ayuno al cual el Señor aquí se refiere es el abstenerse de comida para buscar a Dios. Siempre va mano en mano con la oración, el ayuno y la oración. Efectivamente, el pasaje justo antes de este que estamos mirando hoy es sobre la oración. La oración y el ayuno. Y es para buscar a Dios. No es para manipular a Dios. Porque hay personas que dicen, si yo ayuno, entonces el Señor va a ver que yo sí soy digno a través de ese sacrificio, que Él haga lo que yo quiero. Qué equivocación, qué deshonra a Dios. Porque al fin y al cabo el propósito del ayuno y la oración no es que tú logres que Dios haga tu voluntad, sino es para que tú te humilles bajo la voluntad de Dios. No es para ganar algún mérito con Dios, sino es para dedicarte a estar en su presencia, dejando a un lado el hambre para la comida, para enfatizar el hambre para Dios. En la Biblia, el ayuno es motivado normalmente por una de dos situaciones. Cuando uno lee la Biblia sobre el ayuno, muchas veces es por motivo del pecado, de lamentar el pecado y buscar a Dios en arrepentimiento. Hay un aspecto del ayuno en la palabra que siempre es de lamento, aun de luto, pensando en la necesidad espiritual delante de Dios. Y también vemos en la palabra ayunos que vienen por alguna necesidad puntual, que hay que conocer la voluntad de Dios, que uno está enfrentando, el pueblo está enfrentando una crisis y llaman a todos a ayunar, a buscar el rostro de Dios. En toda la Biblia hay un solo ayuno mandado de parte de Dios. Es decir, a veces la gente, ¿hay un mandato de Dios en cuanto al ayuno? Bueno, en toda la Biblia hay un ayuno anual que Dios manda a los judíos. No está en el Nuevo Testamento, pero sí está en el Antiguo Testamento. No es para la iglesia, aunque vamos a ver por qué, pero es para el pueblo hebreo antes de Cristo. ¿Tú sabes cuándo fue ese ayuno anual? Una vez al año. ¿Alguien sabe? Piensen en los días festivos y los días de celebración de los judíos. ¿Cuándo?
La Pascua no, porque en la Pascua comieron, ¿sí? Comieron la comida. Fue el día de expiación. Sí, lo que llamamos a veces en hebreo el Yom Kippur. Si tú vas a mirar a tu calendario allá en la casa, tal vez en el mismo almanaque, va a haber en el mes de septiembre, octubre, el día festivo de los judíos, Yom Kippur, que es día de expiación. Y el Señor manda en la ley, en el Antiguo Testamento, que en ese día de expiación, que todo el pueblo se humillara, se afligiera. ¿Y entendieron eso? Que ayunara en arrepentimiento y buscar a Dios por la expiación del pecado. Expiar significa quitar el pecado. Y vino con todas las leyes sacrificiales y de la sangre de animales. Y fue ese día, el día de expiación, que el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo una vez al año, en la presencia visible del Dios invisible. Allá colocó sangre sobre el arca del pacto. ¿Por qué no celebramos ese día de expiación hoy? ¿Por qué nosotros no celebramos Yom Kippur? Porque nuestros pecados fueron expiados por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez. Una sola vez y para siempre. Pero en ese día los judíos ayunaron. Fue un mandato del Señor. Pero también vemos en la Biblia que hay ayunos corporativos, es decir, todo el pueblo, como también ayunos individuales, y son notables esto. Por ejemplo, también leemos en el Antiguo Testamento que cuando venía un hueste de enemigos para aplastar a Israel, a destruir la nación, el rey Josafat, dice la palabra, pregonó ayuno a todo Judá. Y todos llegaron ayunando y buscando a Dios. Y el Señor les dio promesa y efectivamente derrotó a los enemigos. En los días de Esdras, cuando los exilios se habían vuelto desde Babilonia a Jerusalén y estaban buscando a Dios, el pueblo se reunió en ayuno, todo el pueblo, para confesar su pecado y volver a Dios. Cuando Ana, ¿te acuerdas de Ana, la mamá de Samuel, no podía concebir y estaba afligida y ayunando? Fue donde el tabernáculo y buscó a Dios. No, hay ayunos muy importantes, notables en la Biblia, pero tantas veces lo que empieza siendo algo muy bueno se puede convertir en un rito vacío. Y efectivamente en los días de Jesús, cuando Él da esta enseñanza en Mateo capítulo 6, en ese tiempo había fariseos. Y los fariseos pervirtieron el ayuno. Y ellos determinaron que tenían que ayunar 2 veces cada semana. Porque ellos decían que Moisés subió al monte a recibir la ley un jueves y bajó después de 40 días un lunes. Entonces, todos los lunes y todos los jueves, un buen fariseo iba a ayunar. Algo que ellos agregaron a la ley. Algo que ellos decían, esto es lo que los santos hacen 2 veces a la semana.
Como muchas veces nosotros agregamos a la palabra de Dios, insistimos que la gente cumpla con algún requisito nuestro. Esos sí son santos. Y corremos el riesgo de convertirnos en fariseos. Guardando aquí en Mateo capítulo 6, mira allá después en Lucas. Vamos a Mateo, Marcos, Lucas. Segundo libro después de Mateo, capítulo 18. Y mira un ejemplo de esto textual. Lucas 18, el versículo 9. Dice aquí la palabra, a unos, Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Aquí viene la parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano, un cobrador de impuestos. Un rol despreciado entre los judíos. Entonces van estos dos, un fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y mira lo que dice versículo 12. ¿Qué hace él? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Su soberbia. Soberbia porque en su mente era más espiritual que los demás, porque hacía estas cosas supuestamente para Dios. Pero como la parábola sigue, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es el corazón. ¿Tú crees que estamos hablando esta mañana de comida o lo que? No, es del corazón, amigo. Y yo te digo, no solamente el corazón en cuanto al ayuno, sino también el corazón en cuanto al ministerio, en cuanto a todo lo que tú haces para servir a Dios. ¿Estás haciéndolo para el hombre? ¿Para ser reconocido por hombres? ¿O estás haciéndolo para ser reconocido por Dios? Volviendo a Mateo 16, los fariseos, para demostrar su piedad, sí, la piedad de ellos, echaron ceniza sobre sus cabezas y iban con la cara ennegrecida por las cenizas, para que todos supiesen que estaban ayunando. Y el Señor dice, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas. Literalmente, no te pongas una cara triste. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
No es que otros se den cuenta que estás ayunando. Efectivamente, aquí en la iglesia había 21 días de ayuno. Y yo supongo que muchos participaban y se reunían aquí. Todo el mundo sabía que algunos estaban ayunando. No, a veces allá es algo corporativo, no hay nada malo en eso. El problema es que si tú estés ayunando con el fin de que otros se enteren que estás ayunando. ¿Me explico? Es como cuando uno da ofrendas, si te ven a ti dando la ofrenda cuando recibamos la ofrenda ahora al final del culto, pues hombre, todos vemos a todos, no hay ningún secreto, pero que tú estás allá sacando tus billetes de 100 euros, lo que sea, tú quieres que todo el mundo vea, bueno, ya es otra cosa. ¿Por qué estás haciéndolo? Cristo dice, ya tienes tu recompensa. Pero en cuanto al ayuno, Él dice, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza. No con ceniza para quedar con la cabeza, con la cara ennegrecida. Unge tu cabeza con aceite y lava tu rostro para que nadie se dé cuenta. Como dice el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. Hoy en día, normalmente no vamos a ungir nuestra cabeza con aceite, pero sí vamos a lavar el cabello y los hombres vamos a afeitarnos y vamos a presentarnos, porque el punto es no mostrar a los demás que estés ayunando. Yo tengo un amigo colombiano, de esos paisas sabios. Él me contó algo que él escuchó una vez, yo lo comparto con vosotros. Es decir, me parece importante en el pueblo de Dios, especialmente en el ministerio y específicamente en el ayuno. Aquí va. Es una frase. Cuando quieres mostrarte, escóndete. Y cuando quieres esconderte, muéstrate. Si sientes en tu corazón que tú quieres que todos los demás se den cuenta cuán grande que eres, todos los sacrificios que tú has hecho y tal, escóndete, por favor. Pero si hay algún momento que Dios te está llamando a cumplir algo en su palabra, obedecerle, lo que sea, y tú quieres esconderte, pues muéstrate. Pon la cara. Porque el ayuno es una disciplina espiritual bíblico, por lo cual podemos crecer en la gracia de Dios. Es una bendición de Dios. Pero ojo, es simplemente abstenerte de comida no te hace santo. ¿Me explico? Aunque tú sufras hambre, eso no te hace santo. No eres más espiritual que el que no ayuna. Si no es tu corazón ante Dios, que vale. Y es el corazón contrito y humillado que tiene gran valor delante de Dios. Porque la transformación espiritual no depende de nuestros actos externos, sino depende de la obra de Dios en nuestro corazón, transformándonos a la imagen de Cristo.
Entonces, ¿debemos ayunar? Sí. Por eso Cristo dice aquí, versículo 16, cuando ayunéis. Versículo 17, cuando ayunes. No es un mandato, pero como que se espera. Es decir, es algo que viene en la vida cristiana. Pero cuando ayunas para que los otros te vean, ya tienes tu recompensa. La alabanza de los hombres. Mire esa hermanita por allá, ella está ayunando, esa sí es una santa, mire esa cara como que acabara de chupar un limón. Con una cara de esa se tiene que ser una santa de Dios, hombre. Ella es bien fea, claro que sí. No. Mire ese hombre por allá, mire como que no se ha afectado, está sufriendo en su ayuno, mire lo que seguramente está aguantando hambre. Ese es un santo de Dios. No, amigo mío. Si tú ayunas para que otros te vean, ya tienes tu recompensa. Los aplausos de los hombres. Pero como dice Jesús en versículo 18, cuando ayunas a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te hago la pregunta. ¿Cuál prefieres? ¿La alabanza de los hombres o la alabanza de Dios? Porque Él es nuestra recompensa. A veces la gente dice, no, yo ayuno para que Dios me recompense con lo que yo quiero o lo que sea. No, amigo mío, la gran recompensa en la vida cristiana, sea en el ayuno o en cualquier otra disciplina espiritual, la gran recompensa, el gran galardón es Cristo mismo. Es estar en su presencia, es conocerlo a Él, porque al fin y al cabo todo es por Él y para Él. Aún el ayuno. Y aún tu ministerio. Yo te digo que todo lo que hacemos para Dios, el ayuno, la ofrenda, la oración, el ministerio público, el ministerio tras bambalinas. Lo único que tiene valor es lo que se hace solamente para la gloria de Dios. Y yo te digo, hermano, que aún estudiando y preparándome para exponer hoy, yo te digo que esto me pega a mí. Nosotros que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, y yo lo hago para Dios. O lo hago para que todo el mundo venga, ay pastor, tú tienes acento, pero qué lindas palabras. Qué ridículo. A veces cuando estamos en el ministerio estamos luchando y nadie lo sabe. Seguramente hay personas aquí que se han preguntado, pero alguien ve el sacrificio que yo estoy haciendo aquí, alguien aprecia todo lo que yo estoy invirtiendo aquí, alguien entiende mi sufrimiento. Y yo te digo que hay uno que te ve. Y hay uno que conoce tu corazón. Y yo te pregunto, ¿es su reconocimiento suficiente para ti? ¿O quieres los aplausos de los hombres?
¿Es suficiente que Cristo conozca todo y nadie más? Porque hermanos, Él quien nos amó y dio su vida por nosotros, Él es tu galardón. Entonces, en tus ofrendas, no es para que nadie más sepa. Como dice el Señor, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y en la oración no es que tú estés delante de todos con alguna oración de esos como si fuera un discurso teológico para que todo el mundo te aplauda. Es para Él. Y en el ayuno. Porque el que lo hace en secreto, para Dios, el Señor sabe recompensar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Padre, gracias que en tu misericordia tú pones el dedo en la llaga y revelas nuestras motivaciones y nos llamas al arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos querido las alabanzas de los hombres, la recompensa de los hombres. Y obra en nosotros esta gracia de hacer todo solamente para ti. Que como el mismo Señor Jesús se humilló no pensando en Él mismo, cuando Él dio su vida por nosotros. Así también, Señor, haz esa gracia en nosotros. De no pensar en nosotros mismos, ni en las alabanzas de los hombres, sino solamente en ti. Padre, te ruego que obres en cada uno en este lugar ese deseo de querer a Jesús encima de todo, de aferrarse de Él y solamente Él como el gran galardón. Oh Señor Jesús, sé para nosotros nuestro galardón. Guíanos, Señor, a no solamente examinar nuestras motivaciones, sino también a colocarlas en tu mano, para que Cristo sea nuestra gran motivación. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Amén.